Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Soy Mercedes, voy a ser su anfitriona del día de hoy. Estamos con Avildes, que quienes no estuvieron en el episodio anterior pueden ir a escucharlo. Se llama ¿Para qué estudiar teología? Pero para quienes están comenzando a escuchar hoy, o es el primer episodio que escuchan con Avildes, vamos a presentarnos. Así que muchas gracias, Avildes, por estar con nosotros. Gracias, es un placer poder participar nuevamente de este momento. Gracias a Dios, entonces. Avildes, en palabras de Avildes, ¿cómo te presentarías? En palabras de Avildes, yo diría primeramente que quienes no me conocen no están perdiendo nada. Así que soy padre, tengo 3 hijos. Soy esposo, casado hace 24 años. Y soy pastor, por la gracia de Dios. Estoy pastoreando en Atlántida desde el año 2012. Y mientras los hermanos allí me soporten. Y soy un ciudadano como tantos otros acá en este país, que ha sido recibido con buen grado, un extranjero abrazado por Uruguay. Gracias a Dios entonces por eso. Y bueno, sabemos que el vínculo con el seminario es un vínculo estrecho. Avildes es el coordinador académico de acá del Seminario Bíblico del Uruguay. Así que bueno, ¿cómo llegaste a tener este vínculo con el seminario? El seminario yo lo conocí así que llegué con un amigo en común que ya estaba en el seminario y me presentó en un momento a Ernesto. Y después de 5 o 6 años de estar acá sirviendo en la iglesia, fui invitado por Ernesto, por Andrés, a poder dar una clase dentro de un curso. Y así me fueron introduciendo en la vida del seminario. Bueno, de ahí me quedé y estoy hasta hoy, hace como, 8 años, habrá más o menos 7 que estoy por acá torturando alumnos, torturando compañeros y todo eso. Y para mí ha sido de bendición. He crecido con este proceso de enseñanza-aprendizaje acá. Sin duda para los alumnos también. Y bueno, como dijimos ya, para quien quiera saber un poquito más y escuchar el episodio anterior que hicimos con Avildes, puede ir a ¿Para qué estudiar teología?, que también está muy interesante. Pero hoy vamos a hablar sobre otro asunto. En el último retiro que estuvimos haciendo con el seminario, Avildes estuvo hablando sobre el trabajo y la teología. Entonces sabemos que Nexo tiene que ver mucho con la teología y la práctica. Entonces hoy traemos este tema que vos mencionabas en aquel taller como el trabajo, la máscara de Dios. Sí, en verdad yo me apoderé de una idea de Martín Lutero. Uh-huh. Ni más ni menos. Ni más ni menos que Martín Lutero. Y a través de un libro llamado está traducido al portugués, no lo encontré traducido al español, y en portugués está agotado y no volvieron a publicarlo. Pero se llama A Vocação segundo Lutero, es decir, la vocación según Lutero, desde la perspectiva de Lutero. Y fue escrito como una tesis por Gustav Wingren y me impactó muchísimo cuando lo leí. Y lo leí para hacer un paper que era exigencia de una materia en la maestría que yo estaba cursando sobre la teología de los reformadores, en fin, y ahí entró la necesidad de un paper. Y leí este libro, me encontré con este libro y me impactó muchísimo
como teología, trabajo, vida era tratada dentro de una perspectiva completa, íntegra e integral, ¿no? Fue a partir de ahí que hablamos en este retiro nuestro sobre el trabajo como máscara de Dios. Pero no es original mía para nada, esto es de Lutero. Sí. Y bueno, pero sí introducías esta idea de Lutero para hablar un poco de esta tensión que a veces se da en los cristianos entre lo secular y lo espiritual, como si fuesen cosas separadas u opuestas. Claro, este es un problema que no es específicamente nuestro, de nuestra época, de nuestros días. Hay un otro autor que trabaja muchísimo eso, o en contra de esta división, que es Francis Schaeffer. Trabaja bastante sobre lo que perdimos al separar espiritual y secular. Entonces, fuimos entregando muchísimas cosas al ámbito secular y dejamos de dar el mismo valor que le damos a aquellas cosas que nosotros llamamos espiritual. ¿Y qué es espiritual y qué es secular dentro de esta perspectiva? Por ejemplo, orar sería algo espiritual. Espiritual, claro. Pero ir al supermercado a trabajar sería algo secular. Y dentro de algo espiritual y algo secular, ¿qué es más importante? Por supuesto, todos decimos lo espiritual. Con esto pasamos a desarrollar nuestro trabajo con cierta indiferencia y con cierto peso, porque era solamente algo que yo necesito para tener mi sueldo al fin del mes y mantener mi familia o a mí mismo, no importa quién, ¿no? Entonces, uno de los que trabajaron muchísimo en esto fue Francis Schaeffer, tratando de eliminar esta línea que divide secular y espiritual para que el ser humano empiece, y el cristiano específicamente, empiece a vivir de manera más integral su trabajo y la vida eclesiástica, la vida que llamamos espiritual, ¿no? Y entonces, en esta diferenciación, y muchas veces eso lleva a una frustración, ¿no? De muchos, bueno, ¿qué es lo que hago para una cosa, para alimentar esa vida espiritual o lo secular? Pero, ¿cuál es el impacto que puede tener el trabajo que alguien puede llamar secular, pero que en realidad forma parte de nuestra vida integral, como decías, en la vida de una comunidad? Vos hablabas de eso también en el retiro. De ahí entra esta perspectiva de Lutero. Lutero decía que nosotros somos la máscara de Dios. ¿Exactamente por qué? Porque Dios se presenta al mundo a través de nosotros y a través de nuestro trabajo. La idea, intentando ponerla de manera bastante sencilla y práctica, es así. En el contexto de Lutero, que era un contexto también que tenía bastante gente del área rural y todo, él hablaba que cuando alguien sale a ordeñar una vaca, Dios está ordeñando esta vaca. ¿Por qué? Porque esta persona es el instrumento que Dios usa para ordeñar la vaca. Pero el ordeñar la vaca no es algo que queda solamente allí, sino que se desarrolla una cadena donde mucha gente es beneficiada. El que ordeñó la vaca, el patrón que pagó al que ordeña la vaca, el que maneja el camión que va a buscar esta leche que fue ordeñada de la vaca, y así sucesivamente hasta que llega, por ejemplo, a un supermercado, y en el supermercado esto que empezó allá en el campo está alimentando el que trabaja en el supermercado. En fin, hay una cadena. Lo mismo podemos hablar en una empresa de transportes colectivo de gente, ¿no? Entonces, un chofer tiene dos posibilidades. La primera de ellas es encarar su trabajo solamente como un peso, que no deja de ser. Tenemos un tránsito que es malo, tenemos, en fin. Pero puede encarar solamente como eso, pero puede encarar también el trabajo como él siendo una máscara de Dios allí. Entonces, cuando él asume un ómnibus, por ejemplo, él está asumiendo un grupo de personas que Dios
está conduciendo a algunos a ver su familia, otros a ver, a trabajar, otros a encontrar una gente que no encuentra hace muchísimo tiempo. Entonces este chofer, él empieza a ver su trabajo desde otra perspectiva, es decir, él está siendo un instrumento de Dios para bendecir a otras personas. Es básicamente en este sentido que Lutero trabajaba el tema de la máscara de Dios, y es eso lo que somos. Y qué lindo poder pensar que somos un instrumento de Dios en lo cotidiano, ¿no? Y en el trabajo y en estas cosas que de repente no es lo más obvio para las personas pensar, en este momento estoy siendo un instrumento de Dios. Puede ser hasta un cambio de paradigma para algunos, pero qué bueno ponérselo a pensar. Y para aquellos que se estén preguntando, bueno, pero todo muy lindo, ¿cuáles son las bases bíblicas de todo esto? Claro, tenemos, a mí me gusta un versículo de la primera carta de Pablo a los Corintios, porque él sirve casi para todo. Uh-huh. Es cuando Pablo dice, resumiendo a un punto junto a aquella comunidad con muchas complejidades y todo, él dice, mira, si ustedes van a comer, si ustedes van a beber, o si ustedes van a hacer cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y el todo es todo mismo. Es decir, la vida del cristiano es aquello del Corán Deón, que es decir, siempre en la presencia del Señor, para que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Es así como Pablo resume en 1 Corintios 10, 31. Pero también el Salmo 104, versículos 14 y 15, así nos habla más del contexto quizás de Lutero, pero muchísimo antes, ¿no? Así se dice que Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre. ¿Quién hace brotar? Es Dios, pero el instrumento que Dios usa es el ser humano. Y Él hace brotar para que familias sean bendecidas, para que personas puedan tener que comer, puedan tener que vestir, porque bueno, no se viste de comida, pero sí la comida se vende y a partir de ahí se genera fondos para comprar lo que necesitamos para vivir. Y un otro texto que nos ayuda es el texto de Mateo capítulo 22, versículo 39, donde se habla de amar al prójimo. Amar al prójimo. El amar al prójimo no es algo subjetivo. El amor, si no es traducido en práctica, no es amor. Es algo platónico, digamos, idealizado. Pero si no se convierte en práctica, yo soy casado y puedo decir 50,000 veces que amo a mi esposa, pero si no la sirvo, si no transformo esto en práctica, este amor es subjetivo. Entonces, el amar al prójimo tiene que ver con eso. ¿Cómo lo sirvo en la vocación? Lutero trabaja bastante el tema de la vocación, que puede ser un tema para en algún otro momento poder desarrollar, pero en la vocación donde Dios me ha colocado. Quiere decir así, si yo soy un carnicero, estoy tomando ejemplos de los más cotidianos, sí, para que quede bastante claro. Que es para todos. Que es para todos. Si soy un carnicero, y como un carnicero, ¿cómo puedo amar a mi prójimo en esto que estoy haciendo? Bueno, yo puedo ser justo en las medidas, puedo ser justo en los cortes que me piden. Esta es una manera práctica de ser máscara de Dios en mi vocación, en mi trabajo, y al mismo tiempo amar al prójimo. No le voy a vender 900 gramos por 1 kilo. Y tampoco le voy a dar, porque veo que la persona no conoce de carne, le voy a dar una carne cuando él me pidió otra. Lo estoy amando y estoy siendo esta máscara de Dios en el trabajo ahí. Y ahí está también un poco ese cambio de paradigma, ¿no? No ver la vocación o el trabajo que cada uno está desarrollando como evasión de la obra de Dios, sino como participación en la obra de Dios. Esto fue interesante porque tuvimos una parte práctica acá en el seminario con un grupo del año base, donde trabajamos muchísimo eso, y el trabajo final fue que cada cual hiciera, aplicara eso
a lo que desarrolla. Y tenemos acá dentistas, tenemos gente que trabaja en peluquería, tenemos gente que trabaja en la docencia, y cada cual aplicó estos principios a su trabajo. Y fue interesante escuchar el testimonio de algunos de ellos sobre cómo esto ayudó a valorar lo que hacía. Al fin y al cabo, una persona está cortando pelo y dice, pero ¿cómo estoy honrando a Dios con eso? Él está mejorando la imagen de alguien, está trabajando la imagen de alguien, y esto es hacer para la gloria de Dios. Esto es amar al prójimo, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma viene por ahí. Cabe una observación muy importante acá. Porque, a ver, atentos todos. Sí, ¿por qué? Porque si tomamos Max Weber, por ejemplo, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un libro que él escribió, y relaciona directamente el desarrollo del capitalismo a partir de la ética protestante, hay algo conceptualmente que no está bien. ¿Por qué? Porque esta perspectiva de Weber es que una vez que alguien es, por ejemplo, pobre, él tiene que aceptar y mantenerse en esta condición porque esto fue determinado por Dios. No es lo que se trabaja desde la ética protestante y no es lo que Lutero trabaja en la cuestión de la vocación. Y Lutero habla de la transición entre vocaciones. No es porque alguien hoy trabaja en este trabajo que él tiene que decir, esto acá fue lo que Dios me dio para toda la vida. Él puede tener ansias de crecer. Que no es estático, ¿no? Puede ser dinámico. No es estático. Él puede entrar en una empresa para limpiar la empresa, pero él puede tener el deseo de, con el tiempo, crecer allí adentro. Y esto es legítimo siempre y cuando él desarrolle lo que él está y lo que él tiene en las manos en aquel momento para la gloria de Dios. Y ahí deja que Dios lo conduzca con calidad, pero lo conduzca hacia donde Dios lo quiere. Ahí la clave es justamente no despreciar el trabajo, que no hay trabajo demasiado pequeño, ¿no? Que no se trata de eso, que todos pueden ser para la gloria de Dios, siempre que no sean pecado, ¿no? Exactamente. No despreciar lo que se tiene, que es lo que tengo hoy, es lo que Dios me ha permitido tener, y no acomodarse con lo que tiene, que uno puede crecer, puede desarrollar. Alguien que entró en una empresa para una pasantía, no debe decir, es una pasantía, termina nunca más. Capaz que si él desarrolla como máscara de Dios en aquel lugar, esta propia empresa termina contratándolo y él va a crecer hacia adentro. Entonces, es no menospreciar lo que tiene y tampoco decir, esto acá y acá me queda. Crecer. Los hijos de Dios necesitan esta conciencia de crecer. Va a ser un médico, busque ser el mejor. Va a trabajar en una intendencia, busca ser el mejor. Entonces, esto es otra dinámica bíblica para los hijos de Dios, para los creyentes, ¿no? Y también esta necesidad de prepararse. Y justamente en el taller mencionabas esto, ¿no? Prepararse, trabajar con amor y compasión. Entonces, el prepararse es algo tan importante. No importa lo que estés haciendo del otro lado, el que está escuchando, siempre hay lugar para prepararse, para mejorar. Exactamente, claro. Y bueno, no puedo perder la oportunidad de hacer una publicidad del seminario. Prepararse, si vas a preparar teológicamente, prepararse espiritualmente en el sentido de desarrollar disciplinas espirituales, nosotros estamos acá para ser compañeros de aquellos que por ventura llegue a escucharnos y dice, yo quiero prepararme más teológicamente para servir a Dios mejor, para entender esos temas con más profundidad. Entonces, aproveche 2026, está llegando, tenemos un programa todo especial que está siendo trabajado en oración y que está siendo trabajado pensando en el contexto uruguayo para servir a nuestros hermanos que quieren entender estos temas, que quieren crecer y servir a Dios con más madurez. Pero, hecha la publicidad, vamos a ampliar el espectro de lo que estamos hablando. Sí, siempre hay espacio para prepararse en el área que esté, en lo que se sirva. Es un peluquero, una peluquera. Hay un espacio para crecer y ser la mejor peluquera de Uruguay, no por orgullo, sino para servir mejor a las personas, al prójimo y glorificar a Dios con eso, en lo que esté. Yo siempre digo que
una de las, o quizás la primera manifestación del Espíritu Santo de Dios en la Biblia, como llenura del Espíritu Santo, no acontece en un sacerdote, no acontece en un contexto del templo, sino que acontece en un trabajador que va a ayudar a preparar el templo que el Señor había pedido. Entonces va a acontecer la llenura del Espíritu Santo, es una de las primeras referencias que tenemos en el Antiguo Testamento, la llenura del Espíritu Santo para alguien a quien Dios estaba dotando de un talento especial para ayudar en la construcción del templo. Entonces, ¿qué es algo espiritual? Espiritual es toda manifestación de un Hijo de Dios que es habitado por el Espíritu Santo. Ese es espiritual. ¿Y por qué entonces, Avildes, muchas veces se toma el trabajo como pesado? ¿De dónde viene eso? Importante e interesante. Tenemos que considerar también que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. El trabajo es una creación de Dios, y es una bendición de Dios, y es una necesidad humana. Pero el pecado no afectó solamente el ser humano en su constitución como persona, sino que en sus relaciones, en todos los ámbitos. Entonces es pesado, ¿por qué? Porque, bueno, yo estoy en una empresa donde me explotan. Es pesado. Y bueno, puede decir, esto es porque es un patrón no cristiano. Infelizmente tenemos también con patrones que son cristianos, pero en una mentalidad de siempre producir, termina explotando, pagando poco. Esto es parte de vivir en un mundo caído donde el trabajo pasó a ser algo pesado. Ahora, que haya pasado a ser algo pesado, no significa que no sigue siendo algo de Dios. Y ahí yo quiero recomendar otro libro que habla de la creación recuperada. Este es el nombre del libro, La creación recuperada. Si buscan ahí en el Google, en cualquier lugar lo van a encontrar. Y ellos trabajan dos conceptos, estructura y dirección. Para entender bien eso, ¿qué es la estructura? La estructura es lo que Dios creó. Dios creó el amor, porque Dios no ama, Dios es amor. Y Dios, que es amor, creó el amor. Pero hoy, en nombre del amor, hay asesinatos, hay violencia doméstica, hay violencia callejera, todo en nombre del amor. Con esto, no podemos pensar que el amor está mal, sino que el direccionamiento que hemos dado al amor está mal. Porque como seres pecadores que somos, aún aquellos redimidos, direccionamos mal la estructura que Dios nos dejó. Y esto es lo que pasa con el trabajo. El trabajo es una creación de Dios. Dios engendró, por así decir, un jardín en el Edén, y allí puso a Adán y Eva para cuidarlo, para cultivarlo, para trabajar. Pero después del pecado, nosotros direccionamos mal el trabajo. Entonces, buscamos trabajar lo mínimo posible, no cumplir lo que debemos cumplir. Después hay otros factores para trabajar. Pensemos en Uruguay o en Montevideo. Tomamos un ómnibus lleno de gente, voy parado a las 6 de la mañana, 50 kilómetros. Después, a las 7 de la noche, me tomo el ómnibus nuevamente, vengo parado a mi casa, llego cansado, al otro día tengo que salir de madrugada. Esto es pesado, pero esto no elimina el hecho de que el trabajo es una bendición de Dios y que mientras vivamos acá tenemos que desarrollarlo para la gloria de Dios también. Así es, y bueno, con esta perspectiva de que lo cotidiano también es para servir a Dios y para servir al prójimo, y también, como no podía ser de otra manera, en un episodio con Avildes con varios libros recomendados para leer y tener en nuestra biblioteca. Entonces, para ir cerrando ya, te pregunto, ¿qué le dirías a una persona entonces que está de repente frustrada porque piensa que, bueno, en su trabajo no hay espacio para el servicio a Dios, ¿no? Con esa perspectiva. Yo diría lo mismo que Pablo dijo a los Corintios. Todo cuanto vayan a hacer, hagan para la gloria de Dios. Si es un trabajo legítimo,
Partimos de este principio. El tema del trabajo también hay varias consideraciones. Pero si es un trabajo legítimo, es decir, un trabajo que no está en contra de la santidad de Dios y ni de la imagen del Dios en el prójimo, este es un trabajo legítimo. No importa qué trabajo es. Entonces, el que está en esta condición, en un trabajo así, empiece a verse como máscara de Dios allí. Entonces, el que va mañana a trabajar, haga de este lugar el púlpito. Hay muchos creyentes con ansias del púlpito, pero dice, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. No vemos el púlpito que tenemos adelante. Este es tu púlpito. Tu peluquería, tu supermercado, tu oficina, este es tu púlpito. Tu consultorio médico, ahí es tu púlpito. Y esta gente que va ahí es la gente que Dios ha enviado para que tú la cuides como Él la cuida. Entonces, tomar esto como referencia. Y mañana, después de oír eso, cuando salga, sepa que está yendo a tu púlpito, al altar de Dios que Dios te ha preparado para glorificarlo, honrándolo con un trabajo íntegro, con todas tus fuerzas y cuidando al prójimo como máscara de Dios. Tenemos entonces un desafío para comenzar a poner en práctica, porque como tiene que ver justamente con el tema de Nexo, poder poner esto que aprendemos y esto que sabemos sobre Dios, ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Nexo y nos estamos escuchando. Bendiciones. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobiblico.com.